Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos de vuelta. Y de nuevo vamos a volver justo al punto donde lo dejamos en Colosenses. Y sé que nuestra audiencia de televisión va a notar que hoy tenemos muchas sillas vacías. Bueno, la gripe supongo está descontrolada en Oklahoma, así que esa tiene que ser la razón. Pero nos alegra que ustedes estén aquí. Y para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, siempre estamos muy agradecidos de que sientan que son parte de nuestra clase. No sé cuántas veces la gente ha escrito y ha dicho, siento que estoy sentado en la última fila. Y así es como quiero que te sientas. De hecho, sabes, creo que he dicho en el programa una vez antes, sabes, esto es realmente informal. Volveremos a nuestras mesas cuando salgamos a la nueva área de estudio. Y solíamos tener las tazas de café, ya sabes, sobre la mesa, y supongo que eso levantó muchas cejas. Pero queremos mantener esto como un estudio bíblico informal en casa. Y lo único que es diferente de lo que enseñamos aquí en Oklahoma es que no podemos darte la oportunidad de hacer preguntas, por supuesto, porque no tenemos tiempo. Pero cuando la gente de aquí llamó por primera vez y preguntó si consideraría enseñar en televisión, lo primero que me vino a la mente fue que solía haber en la televisión pública un tipo que enseñaba álgebra. Quizás ustedes recuerden haberlo visto. Él enseñaba álgebra, justo como yo enseño la Biblia. Él tenía solo una pizarra simple y negra y tenía alrededor de 15 estudiantes y él lo haría como yo lo hago. Él iba a la pizarra y escribía fórmulas y demás. Y así cuando preguntaron sobre esto pensé, bueno, si la gente puede disfrutar una clase de Biblia, tanto como disfruté del álgebra de ese viejo, funcionará. Bueno, evidentemente sí, porque Iris y yo a menudo hemos hablado de eso. Pensamos que esto probablemente duraría 6 meses como máximo. Y aquí hemos estado al aire durante 9 años y nuestra audiencia está creciendo día a día. Pero este es el formato que queremos mantener. Solo manténlo como un estudio bíblico en casa y quiero que la gente allá afuera en la televisión sienten que están aquí con nosotros y vamos a seguir usando una pizarra simple y antigua. Eso a pesar de toda la tecnología y todos los llamados trucos que tienen para enseñar, todavía prefiero la vieja pizarra y tendremos la oportunidad de usarlo quizás incluso en esta media hora. De todos modos, solo alabamos al Señor por usar nuestro formato simple. Y recibimos un par de cartas de nuevo ayer, ¿verdad? No cambies nada. Y así, esperamos no tener que hacerlo. Está bien, todos los programas pasados están disponibles en video, en libritos y en paquetes de cintas de audio. Y si estás interesado en alguno de esos, solo escríbenos o llámanos al número 800. Está bien, estamos listos para volver a Colosenses capítulo 1 y estamos en el versículo 15. Colosenses 1, versículo 15. Ahora, aquellos de ustedes que han estado conmigo desde Génesis probablemente recordarán que cuando hablamos de Dios en Génesis 1:1, como el creador de todo, del cielo y de la tierra, siempre llego al Nuevo Testamento y uso estos versículos en conjunto. Esto no es nada nuevo para muchos de ustedes. Versículo 15, ¿quién? Pronombre, pero se refiere a Dios, el Hijo, allá en el versículo 13. Y así es Dios, el Hijo, quien es la imagen del Dios invisible. Ahora, supongo que tengo que detenerme. Todo el mundo que sabe algo sobre la Biblia conoce el versículo que dice, ningún hombre ha visto a Dios, en ningún momento y ha vivido. Y sin embargo tenemos ejemplos aquí en el Antiguo Testamento donde Jacob realmente puso un hito y dijo que lo llamó Peniel, porque he visto a Dios cara a cara. Bueno, entonces piensan que la Biblia se contradice a sí misma. Por un lado dice que nadie puede ver a Dios y vivir, y sin embargo Jacob dice, he visto a Dios cara a cara. Bueno, regresas a Génesis 18 y sabemos eso. Abraham preparó la mesa con el ternero engordado y lo que fuera que lo acompañara, y el Señor y 2 ángeles se sentaron y comieron.
Ahora, Él no estaba en algún lugar invisible, nebuloso, que sea. Él era visible, Él era físico, Él comió, Abraham, que habló con Él. Hablaron sobre Sodoma y Gomorra, Abraham lo vio. Así no es una contradicción, pero tienes que entender que Dios y el Dios trino e invisible, ningún hombre lo ha visto jamás. ¿Cómo hacerlo? Él es invisible. Además, el hecho de, si el hombre alguna vez se hubiera encontrado en la posición de estar en la presencia de ese Dios trino e invisible, no, nunca habría sobrevivido. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, la mejor manera en que usualmente puedo explicarlo, si puedo usar la pizarra, es que aquí tenemos a Dios, el Espíritu trino e invisible, Dios, pero una vez que el hombre llenó la escena, ahora tendría que tener alguna manera de identificarse con su Creador. ¿Qué hizo Dios? Bueno, una persona de la deidad salió, ¿ves? Una persona de la deidad salió y se hizo visible, tangible, una y otra vez. Y siempre es Dios, el Hijo. Dios, el Hijo, es el miembro de la Trinidad que siempre ha sido el que se comunica con el hombre y se convierte en la manifestación visible de ese Dios invisible. Y así, sí, nadie ha mirado jamás al Dios Espíritu, trino e invisible. Pero cuando Dios, el Hijo, sale y se hace visible y puede comunicarse con el hombre, no hay ningún problema en absoluto. No es una contradicción. Solo tienes que entender las circunstancias. Está bien, ahora esto es de lo que está hablando Pablo. Volviendo al versículo 15, ese Dios, el Hijo, es la imagen. Ahora vamos a tomar esto con calma. ¿Qué es una imagen? Algo que puedes ver. No es algo que esté ahí afuera en un enigma o en un estado semi. Una imagen es algo que puedes ver con tus propios ojos. Así que Dios, el Hijo, es la imagen visible del ¿qué? Dios invisible. ¿Ves qué claro es eso? Dios, el Hijo, salió de esa Trinidad invisible, de la deidad, y en la persona del Hijo se hizo visible, se hizo tangible, y caminó entre los hombres desde el Antiguo Testamento. Así que cada vez que Dios aparecía como hablando con Moisés desde la zarza ardiente, ahora en ese caso no apareció visiblemente, pero Moisés ciertamente lo escuchó hablar. Y entonces, ¿quién fue Dios el Hijo? No lo llamo Jesús en el Antiguo Testamento porque la Biblia lo hace, pero Él era Dios el Hijo. Cuando Dios se apareció a Abraham en Ur de los Caldeos, ¿quién era Dios el Hijo? Y como ya he mencionado, cuando Jacob luchó con el hombre hasta el amanecer, ¿quién era el hombre? Dios el Hijo. Y luego simplemente volvería a subir la deidad. Está bien. Siguiente palabra. Él es el primogénito. O Él estaba antes de cualquier cosa que haya aparecido. Ahora, esa es su eternidad de nuevo. Dios el Hijo fue tan eterno como el Padre y el Espíritu desde la eternidad pasada. Y vamos a estar mirando eso. Si no es en este programa, probablemente tendremos que esperar hasta el próximo mes. Pero cuando llegamos al versículo 9, porque en Él, es decir, en Dios el Hijo, habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Pero ¿qué hay por ahora? Quiero que veas que Dios el Hijo, a quien ahora conocemos como Jesús el Cristo, es la manifestación visible de ese Dios invisible. Ahora, la otra cosa que siempre debemos recordar es que cada vez que Dios, el Hijo, se apartó de la deidad, no perdió nada de su deidad. Recuerda eso. Él no dejó de lado una parte de su poder, Él no dejó de lado una parte de su deidad, sino que siempre estuvo
constantemente, verdaderamente ausente. Siempre y así, solo porque se hizo visible e incluso cuando apareció en Belén, en el nacimiento virginal, nunca dejó de estar ausente. Ahora, en ese momento, por supuesto, dejó de lado su gloria porque no podría haber cohabitado con el hombre en toda la gloria de la deidad, pero aparte de la gloria que dejó de lado, nunca dejó de estar ausente. Y nunca lo ejerció hasta que comenzó su ministerio terrenal. Ahora has de detenerte y pensar, ¿hubiera sido Jesús de Nazaret algo menos que ausente? Y una vez que entendió que podía controlar los elementos, podía resucitar a los muertos, podía sanar a los ciegos, ¿alguna vez lo habría limitado? ¿Lo haría si alguna vez nos diéramos cuenta de que teníamos este tipo de poder? ¿Alguna vez lo habríamos limitado? ¿Por qué lo habríamos usado al máximo? Pero no lo hizo. Mira, él siempre pudo controlarlo y siempre lo mantuvo bajo un control perfecto. Y cuando se manifestaba desde su lado humano, nunca dejó que su deidad interfiriera. Y así, siempre recuerda que fue por su deidad que pudo controlar su poder en lugar de aprovecharse de las situaciones. ¿Ves? Pero lo que sea. Ahora, el versículo 16, esta manifestación visible del Dios invisible es el mismo. Dios de Génesis 1.1. ¿Sabes qué? Génesis 11. Principio, Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, es el mismo. Esta es la misma creación. ¿Está bien? Versículo 15. Versículo 16. Siento. Porque por Él, por Dios el Hijo, ahora lo conocemos como Jesús el Cristo, por Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo, que están en la tierra, ya sean visibles. En otras palabras, el mundo espiritual, los demonios, los ángeles, lo que sea, todo fue creado por Jesucristo. Todo lo visible e invisible, ya sean tronos, gobiernos, poderes, dominaciones, principados, poderes, ya sean justos o malignos. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Son para su placer. Y todo lo que Dios creó está bajo su control y es para establecer su soberanía. Y todo se ha hecho para su propio placer. Y nadie se atreve a cuestionarlo porque Él los vio. ¿Está bien? Regresemos. Comparemos otras escrituras. No he hecho esto en mucho tiempo, así que creo que es apropiado. En lugar de ir de Génesis a Colosenses, iremos de Colosenses hacia atrás. Ahora detente en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Así que alguien puede decir, bueno, este es Pablo. No, Pablo está de acuerdo con todo lo demás en las Escrituras. Él nunca contradice nada. Verso 1. Juan 1. En el principio, las mismas tres palabras de Génesis 1:1. En el principio estaba la palabra, y eso está en mayúscula. La otra palabra que me gusta incluir ahí es el comunicador. En el principio estaba el comunicador. Y la palabra el comunicador estaba con Dios. Y la misma palabra era Dios. Ahora, ya sabes, tenemos grupos que simplemente no pueden aceptar esto. Así que han distorsionado sus escritos y han hecho de Jesús algo menos que Dios. Pero mientras estamos en el tema, mantén tu mano en el Evangelio de Juan. Cariño, puedes encontrar a Tito, capítulo 2. Timoteo,
Tito. Y creo que usé esto en algunos programas anteriores, pero vale la pena repetirlo. Tito capítulo 2. Versículo 3. Si alguien viene a tu puerta y trata de decirte que Jesús no era Dios, que era un profeta o que era algo menos que Dios, no era el Dios creador. Entonces, este es el mejor versículo que he encontrado para confrontar eso. Porque todos los demás los retorcerán y lo evadirán, pero este no lo pueden evadir. Solo no puedes evadir este. Tito capítulo 2, versículo 13. Buscando esa esperanza bendita, y ahí es por supuesto donde estamos ahora. Buscando esa esperanza bendita. ¿Y cuál es la esperanza bendita? La gloriosa aparición o venida del gran Dios. ¿Y quién es nuestro Dios? Nuestro Salvador, Jesucristo. Ahora ves, no puedes evadir eso. Sabes, les he mostrado los versículos en Isaías y probablemente lo veamos antes de que termine la hora. Dirán, sí, pero ese es el Dios poderoso. ¿Ese no es Dios todopoderoso? Mira, simplemente usarán cualquier cosita para evadirlo, pero este versículo en Tito no puedes discutirlo. Estamos buscando al gran Dios, el Dios creador, el Dios del universo. ¿Y quién es? ¿Jesucristo? Está bien, volvamos al Evangelio de Juan. Capítulo, versículo 2. Él mismo estaba en realidad en el principio con Dios. Él siempre ha estado. Él es de la eternidad pasada, igual que las otras personas de la deidad. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por Él. Así como Pablo dice en Colosenses, todo lo que fue creado por Dios, el Hijo. Está bien, Juan dice lo mismo. Todas las cosas fueron hechas por Él. Sin Él, nada fue hecho. Todo lo que fue hecho, ya sea celestial, ya sea invisible, ya sean dominios o poderes, todo fue hecho por la palabra. Está bien, ¿quién es la palabra? Versículo 14. Ahora baja al versículo 14. La palabra fue hecha. ¿Qué? Carne. ¿Es? ¿El Espíritu Santo tomó forma de carne? Dios el Padre nunca tomó forma de carne, pero Dios el Hijo sí lo hizo. Y así, aquí está la evidencia de que la palabra, Dios, el Hijo, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, hemos visto su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. ¿De qué está hablando? ¿El monte de la transfiguración? Cuando Pedro, Santiago y Juan subieron al monte con Cristo. ¿Y qué pasó? Él brilló como el sol. Y Pedro, Santiago y Juan lo vieron. Y eso es a lo que se refiere. Vimos su gloria, vimos lo que Él podría ser, ¿ves? Y como el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. No te voy a llevar de regreso a Génesis. Ustedes conocen ese versículo. Ahora volveremos hasta Hebreos, sin embargo. Hebreos, capítulo 1. Y mira cómo todos estos versículos encajan. Juan dice que la palabra se hizo carne y nada fue hecho sin él. Pablo dice en Colosenses que Cristo es la manifestación visible del Dios invisible y por él todas las cosas fueron creadas. Está bien ahora, y creo que Pablo escribió Hebreos, pero lo que sea. Capítulo 1. Empezando en el B1. Dios ve. Este Dios aquí, el Dios trino en su totalidad, Dios en su composición, trina invisible, quien en diversas ocasiones y de muchas maneras habló en tiempos pasados a los padres por medio de los profetas. Es el Antiguo Testamento. Versículo 2. Dios en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Es eso? En otras palabras, cuando Dios el Hijo se manifestó en la carne,
y comenzó a revelar cosas de las que todo el Antiguo Testamento solo había estado hablando de manera latente. Ahora aquí está Él en cumplimiento de todo esto. Y así en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien, hablando de Dios, el Hijo, Él, Dios, ha designado heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo o creó lo que los mundos, todo. Ahora no puedes explicarlo más claro. Ahora, vamos, solo tenía un versículo y lo perdí. Fue directamente a través de... en todas. Estas cosas, hecho y creado los mundos. La identidad de Jesús. Mira, y me has oído enfatizar esto en este programa. ¿Puedes volver a Colosenses? Mi pensamiento perdido encuentra su camino y no. Pero me has oído decir en este programa una y otra vez. Una vez un caballero me hizo la pregunta, ¿quién en el mundo es Jesucristo? Y en ese momento me sorprendió y pensé, ¿cómo podría alguien siquiera pensar en algo así? Pero ahora sé que esta es la pregunta que más personas deberían estar haciendo. ¿Quién es? Él es el creador del universo. Él es el Dios soberano de todo. Y sin embargo, Él es el que fue a esa cruz romana. Y como he dicho una y otra vez, esos soldados romanos que le clavaron los clavos en las manos eran sus criaturas. Él los hizo. Y Él les dejó hacerle eso. Ahora, ¿ves? Todo esto es parte de lo que Pablo está tratando de transmitirnos, que es quién es realmente Jesús. Y si entendemos quién es realmente, entonces podemos entender cómo con esa muerte en la cruz, Él pudo, por su propia voluntad, pagar la deuda del pecado por cada ser humano que ha vivido, porque Él es Dios. Ningún humano haber hecho eso. Mira, y esto es lo que pone la cabeza y los hombros de Cristo, y todo por encima de las demás religiones del mundo. Buda podría haber muerto por los pecados de la humanidad. Los dioses de los Shintos nunca podrían haber muerto por los pecados de la humanidad. Mahoma no pudo cargar con los pecados de la humanidad. José Smith no pudo cargar con los pecados de la humanidad. Mira, ninguno de estos hombres en su humanidad podría siquiera empezar a rasguñar la superficie de lo que el Dios creador mismo ha hecho. Y mira, aquí es donde nuestra fe se convierte no en una fe ciega. Sabemos en qué creemos. Sabemos que fue el Creador quien compró nuestra salvación. Fue el Creador quien tomó forma humana, hecho de carne y sangre, para que Él pudiera convertirse en el sacrificio supremo y cumplir con las demandas de ese Dios santo. Eso sin derramamiento de sangre. No hay perdón. ¿Ves cómo todo encaja maravillosamente? Está bien, ahora, al volver a Colosenses, terminando el versículo 16, todas las cosas fueron creadas por Él. ¿Y cuáles son las últimas dos palabras? Para Él, para su placer, son de Él. Sé el otro versículo que iba a revisar. Te dije que volvería temprano que tarde. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 22 y 23. Hechos 2, versículos 22 y 23. Y Pedro, por supuesto, está predicando aquí a la nación de Israel en el día de Pentecostés. Y así dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret,
un hombre en la carne visible, aprobado por Dios entre ustedes por milagros, maravillas y señales, lo cual Dios hizo por medio de él en medio de ustedes, como ustedes mismos saben, a él, Jesús de Nazaret, siendo entregado, es decir, hasta la cruz, para ser muerto. Él siendo entregado no por el decreto romano, no por los gritos de los judíos, crucifíquenlo. ¿Cuándo fue realmente entregado para ser crucificado? Mucho antes de que se creara algo, desde tiempos inmemoriales, cuando, versículo 23. Entregado por el consejo determinado, o la reunión de las mentes nuevamente, de este Dios trino. Desde tiempos inmemoriales, la Trinidad se reunió y tuvieron una reunión de mentes, y su consejo determinante, o esa reunión determinante de la deidad, fue: vamos a crear el universo, crearemos el universo, y en un pequeño diminuto rincón del universo vamos a crear un planeta, y en ese planeta vamos a crear una raza de humanos. Y los vamos a dejar empezar absolutamente sin pecado. Los vamos a poner en un ambiente perfecto. Pero no van a estar satisfechos. Van a rebelarse. Ellos van a pecar. Pero vamos a volver de inmediato con un plan de redención. Y uno de nosotros, uno de la Trinidad, va a ser el Redentor. Uno de nosotros va a bajar a ese pequeño planeta y vamos a tomar carne y sangre y vamos a ir a una cruz y vamos a ser levantados y crucificados para que podamos comprar la salvación de nuestro ser creado. ¿Y quién fue el de esa Trinidad que fue? Dios el Hijo. Dios el Hijo por el consejo determinado y la presencia de Dios, porque Dios lo planeó de principio a fin. Nada lo sorprendió. Todo estaba en el plano. Todo estaba en el plano. Y cuando se cumplió el tiempo, compartí ese versículo con todas mis clases en Oklahoma para mi mensaje de Navidad, si quieres llamarlo así. En lugar de la historia de Belén, uso la de Gálatas. Cuando se cumplió el tiempo esperado, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, para comprar la salvación del hombre. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio de socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552, o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de Sintoniza Biblia con Les Feldick